elecciones que, digamos, compartirán urna y sobre con un plebiscito, recibimos hoy a Mariana Rodríguez, que es vocera de la articulación No a la Reforma. Mariana, Buenas bienvenida noches. a TV Muchas Ciudad. gracias. Un placer estar acá el día de hoy. Vamos a ponerle un marco al tema del que vamos a hablar, que tiene que ver naturalmente con ese proyecto de reforma constitucional que se va a plebiscitar. No a la reforma es la consigna y a la vez el nombre de una articulación nacional compuesta por personas y colectivos que se propone evitar que la reforma constitucional sobre seguridad, impulsada por la campaña Vivir sin Miedo, sea aprobada este 27 de octubre, cuando se plebiscitará junto con las elecciones nacionales. Como ocurre cuando se activa ese mecanismo, en la consulta habrá una sola papeleta, identificada con un sí, acompañado de las modificaciones constitucionales propuestas. Quienes apoyen la iniciativa deberán incluir esa hoja en el sobre de votación. Así, respaldarán 4 propuestas: la creación de una Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, la habilitación de los allanamientos nocturnos, el cumplimiento total de las penas de privación de libertad en ciertos delitos y el establecimiento de la reclusión perpetua revisable. Para ser aprobado, el proyecto de reforma precisa el apoyo de por lo menos el 50% más 1 de los votos emitidos. En cambio, para oponerse a esas propuestas no habrá otra papeleta, sino que alcanzará con no poner la hoja del sí en el sobre. Esa es la opción que impulsa No a la Reforma, sobre la base de que el proyecto presenta una serie de medidas conocidas e ineficientes ante fenómenos como la inseguridad y la delincuencia. Según la articulación, esta iniciativa busca profundizar las políticas de seguridad que siguen sin dar resultado en un país en el que se aumenta el presupuesto público y privado en seguridad, se endurecen las penas y disminuyen las posibilidades de libertad, a la vez que crece la criminalidad. Mariana, ¿cómo vienen trabajando en estos, cuando quedan 9 días para que se plebiscite esta reforma, que ustedes están claramente por el no? Sí, bueno, estamos dándolo todo lo que queda ahora. La pelea es, como siempre, es en la calle, entonces es a donde estamos yendo más que nunca. O sea, fue igual el lugar que desde que arrancamos la campaña, en ferias, actividades, en los distintos barrios, pero ahora es todos los días. Cada minuto que pasa es importante, hay que salir a informar a la gente, despejar todas las dudas que quedan y a quienes también seguir el debate, el intercambio, acercarnos a esas personas que todavía tienen un poco de dudas, hay algo que todavía no le queda muy claro, que también devuelvan esas dudas, por qué quienes la apoyan esta reforma, por qué siguen en esa línea, que es realmente lo que no queda claro, y es eso, o sea, por ahora trabajando, tenemos un montón de actividades por delante, este fin de semana en distintas ferias, en distintos puntos de Montevideo y del país, porque recordemos que somos una articulación nacional, que estamos presentes en todos los departamentos, y eso, o sea... ¿Y por qué consideran ustedes que esta reforma que se va a plebiscitar no es la forma de combatir la inseguridad, que me imagino que también deben sentirla también ustedes? No, por supuesto. Algo que sí queremos aclarar, y lo decimos desde el día 0 que empezamos, es que ninguno de nosotros ni de nadie está negando que no haya un problema en Uruguay. No somos ajenos a eso y no somos ciegos tampoco. Lo que creemos, y por eso estamos militando esto, es que esta reforma que se nos plantea, que no deja de ser obviamente una reforma constitucional, nada más y nada menos, no es la forma de solucionar los problemas. Todo lo contrario, lo que va a hacer es agravarlo, porque es una reforma que es innecesaria, está poco argumentada, no ataca realmente, por ejemplo, no analiza las causas estructurales del delito, por ejemplo, qué es lo que hay atrás. Por ejemplo, en un país que estamos en un contexto de crecimiento económico, los delitos crecen en paralelo también. Entonces, como no hay una explicación que diga, esta reforma es la forma de solucionar el problema de seguridad. Es innecesaria, es sumamente peligrosa, lo que hace es seguir perpetuando un modelo que es un modelo que conocemos, que en Uruguay ya lo aplicamos, que a nivel regional ya existe y que es un modelo que ha fallado. Esto del continuar por esta línea represiva, punitivista, lo único que hace es agravar la situación. Mariana, tiene 4 propuestas, o incluye Sí. 4 propuestas Sí. la reforma constitucional que impulsan Sí. quienes están dispuestos a poner la papeleta del sí en el sobre. Una de esas propuestas está vinculada a la creación de una Guardia Nacional con efectivos que actualmente forman parte de las Fuerzas Sí. Armadas,
que seguirían dependiendo del Ministerio de Defensa, pero su acción operativa para los temas de seguridad internos en los que empezarían a trabajar estaría coordinada por el Ministerio del Interior. Sí. ¿Por qué si esa gente recibiría cierta capacitación, preparación, ustedes igual entienden que no es el camino ese punto en particular? Bueno, primero, antes que nada, en Uruguay ya tenemos una fuerza similar, que es nada más y nada menos que la Guardia Republicana, que quien es el principal impulsor de esta reforma no les es ajeno, porque fue quien presentó el proyecto en el 2010, la creación de la Guardia Republicana, tenemos la PADO también. Entonces, si ese fuese el camino, ya tenemos fuerzas similares que cumplen las mismas tareas y que claramente los delitos no han disminuido. Después está el cuestionar a personas que toda su vida, todas sus formaciones en paralelo, porque recordemos los militares tienen su liceo militar, tienen su propio sistema de salud, tienen incluso hasta donde son juzgados, es en paralelo a la sociedad. Entonces, realmente una persona que por lo menos 10, 15 años o 20 o más vivió ajeno a la sociedad en 6 meses, que es lo que plantea esta reforma, ¿realmente va a estar preparado para trabajar en seguridad interna? Lo cuestionamos muchísimo. Pero no solo lo cuestionamos nosotros porque creemos que no es la forma y podemos además profundizar en los países de Latinoamérica y del mundo que tienen una guardia similar para ocuparse de la seguridad interna y no funcionó, pero además, puntualmente en Uruguay, los mismos militares son ellos mismos que dicen que no están preparados para cumplir estas funciones. El director del centro militar además cuestionó que ellos no fueron consultados al momento, por ejemplo, de presentar esta reforma. Nadie les golpeó la puerta y les llevó esta idea para decirles, ¿les parece que esto está bien o está mal? Nadie los consultó y además ellos mismos dicen, nosotros estamos preparados para otra cosa, que es cuidar a la ciudadanía de un enemigo externo. Para eso están las Fuerzas Armadas. Si es enemigo, neutralizarlo y eliminarlo. Pero no están preparados para trabajar en lo que es la seguridad pública. Interna. ¿Qué pasa con el punto de los allanamientos nocturnos, que es otra de las cuestiones que se va a plebiscitar? ¿Por qué, si puede llegar a ser para proteger, pregunto desde el punto de vista de quienes presentan esta iniciativa, no se habilitan los allanamientos nocturnos? ¿Por qué consideran que no es oportuno, que no es bueno? Otro punto también que muestra que la reforma está muy poco argumentada. Primero, de vuelta. Sindicato policial dice que ellos no están preparados, que no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía para quienes van a hacer esos allanamientos, no hay garantías para quienes están dentro ni para el barrio. Eso es un punto que en la reforma no trata y es bastante grave. ¿Ni con orden de juez? Sí, por supuesto. No, pero es que no da garantías en cómo se van a llevar a cabo la instrumentación, esos allanamientos. Después, acá no está atacando el foco, no está atacando el problema de raíz. Acá lo que se sabe es una boca espatabase, podés allanarla y el día de mañana va a abrir en otro lugar. Eso se sabe, porque no están yendo a atacar realmente que son las rutas de financiamiento del narcotráfico, que son en todo caso ahí donde está el problema. En Uruguay, por ejemplo, tenemos, desde que se creó la ley de estupefacientes, tenemos 8.000 personas privadas de libertad en un marco de 12.000 personas actualmente que están privadas de libertad en Uruguay. 8.000 es por esa ley. Dentro de esas 8.000 personas, solo 5 cumplen un rol jerárquico dentro de lo que es el crimen organizado. Claramente no es ahí el foco que tenemos que atacar. ¿Cómo es la estadística esa? Perdón, porque me quedé pensando por los números. Sí. ¿Cómo es la proporción que recién desglosaste? ¿Podemos repetir ese...? Sí, por supuesto. Desde que se creó la ley de estupefacientes en Uruguay, entre 2010 al 2017 teníamos 8.000 personas privadas de libertad por eso. Más que nada por cuestiones de microtráfico. O sea, y de 8.000 personas, solo 5 cumplían un rol jerárquico dentro de lo que es el crimen organizado. De 8.000 casos, solo 5. Y algo que no es menor es que ninguno de esos 5 son uruguayos. ¿Cuál es la fuente de esa estadística? Porque es un dato... El Ministerio del Interior. ¿Son fuentes oficiales? Sí, son fuentes oficiales, por supuesto. Invito a quien tengan una duda que lo vayan a chequear. Entonces, es ahí. La reforma constitucional no está planteando de ir a atacar las rutas de financiamiento del narcotráfico. Sigue llevando ese modelo de criminalizando la pobreza, seguir perpetuando un modelo que no funciona, seguir atacando los pequeños eslabones, y no es por ahí. No es por ahí. Además de todo lo que ya mencionamos, que no da ninguna garantía, que quienes lo van a llevar a cabo no se sienten seguros. O sea, no es por ahí realmente. También es cierto que el narcotráfico no es el único de los delitos posibles que ameritarían, si la reforma se aprobara, el allanamiento nocturno, digamos, ¿no? Puede haber otro tipo de actividad delictiva. Pero para el punto de los allanamientos nocturnos lo justifican para combatir el narcotráfico. Ese punto. Las bocas. Las bocas. Claro, he escuchado igual, por ejemplo, a voceros de la campaña Vivir Sin Miedo hablar de
casos o de situaciones de explotación sexual infantil. Por ejemplo, situándolas en el mismo tipo de situación que podría atenderse con los allanamientos nocturnos. Puede ser, pero ahí es cuando también es poco seria esta reforma, porque el punto por el cual se reformaría para los allanamientos nocturnos es para combatir las bocas de... Es lo que está especificado. Es lo que está especificado. Después, si se va a utilizar para otra cosa, entonces es donde también es muy grave, porque estamos reformando la Constitución para algo que tampoco queda claro. Y eso también pasa cuando hablan de los efectivos militares que van a pasar a cumplir estas funciones. En la reforma se habla de hasta 2.000 efectivos y muchas veces cuando nos encontramos en el intercambio con quienes impulsan esta reforma, mencionan 2 como mencionan 6, 8 o 10. Es muy poco serio realmente. Creo que nos merecemos, si vamos, políticas de seguridad mucho más responsables, todos y todos. Ahora, Mariana, el punto que ustedes discrepan es que porque se hace una intervención, un cambio en la Constitución o porque realmente no están de acuerdo con estas medidas. Pienso hasta por el cumplimiento total de las penas, que es otra de los puntos, ¿no? Por ambas cosas. Primero porque creo que estamos reformando la Constitución. O sea, si estamos teniendo todo este debate solo para reformarla, si el día de mañana esto sale, volver atrás no hay marcha atrás. Bueno, se puede hacer otro plebiscito. Bueno, sí, pero ya sabes, todo lo que está implicando, si sale o si no sale, realmente volver atrás sería muy complicado. Eso es el primer punto. El segundo punto, menos los allanamientos nocturnos, que es lo que está hoy en la Constitución, todo lo demás no era necesario reformarlo. Se podían perfectamente, y se han hecho varias veces, reformarse vía legislativa. Era innecesario. Por lo único que se justificaría es por los allanamientos nocturnos. Y aparte de eso, no, nosotros creemos realmente que esta reforma lo único que va a hacer es seguir por un camino que conocemos que no da resultados. Por ejemplo, tú me mencionabas recién el tema del cumplimiento efectivo de penas y la cadena perpetua, que es revisable. Claro. Revisable a los 30 años, cadena perpetua y cumplimiento efectivo de penas revisable a los 30 años. Yo comentaba recién que en Uruguay tenemos una población de privado de libertad de casi 12.000 personas. Cuando nosotros arrancamos la campaña estaban alrededor de los 11.000. En menos de un año tenemos un aumento de 1.000 personas privadas de libertad. Si hubiese una relación directa entre personas privadas de libertad y sensación de seguridad, Uruguay sería el segundo país de Sudamérica más seguro, sería el quinto país de Sudamérica más seguro y estamos además a nivel 34, nivel mundial de personas privadas de libertad per cápita. Claramente eso no tiene nada que ver, como tampoco tiene nada que ver la severidad del castigo con el existimiento del delito. Tampoco tiene nada que ver. Lo que sí tenemos que hacer frente a este punto, que es el del cumplimiento efectivo de las penas, primero es cuestionarnos realmente cómo podemos hablar, por ejemplo, de rehabilitar a una persona de reinserción si la vamos a estar privando de libertad, despojándola de absolutamente todos sus derechos, porque una de las cosas que hace este punto, por ejemplo, es eliminar todos los beneficios liberatorios, que estudio, trabajo, por ejemplo, que es un derecho que tenemos todos y todas, lo elimina. Entonces, ¿cómo podemos pretender que una persona quiera estudiar o trabajar sin caer en un trabajo forzado? Es imposible. Entonces, primero le estamos despojando todos sus derechos. Ese es el principal, porque si hay algo que es un derecho a todos, es la educación. Que creemos todos que la mayor forma de combatir la adversidad es la educación. Claro. Después de eso, además, tenemos hoy en día en Uruguay la situación carcelaria es una emergencia y de eso no se está hablando. En Uruguay tenemos 3 cárceles nada más que podemos hablar como cárceles modelo, que también es muy difícil hablar de una cárcel modelo porque no deja de ser una cárcel. O las que funcionan menos mal. O que funcionan menos mal. Pero claro. En esas 3 cárceles que son el expenal de Punta de Rieles, número 6, tenemos una en Salto y tenemos una en Canelones. Son las 3 únicas en Uruguay. Y no es por nada que son las 3 cárceles que tienen el nivel de reincidencia más bajo. O sea, entonces, en el resto de las cárceles, ya sea el CONCAR, Libertad o la que sea, tienen hacinamiento, tienen situación que tienen en celdas que son para 3 personas, tienen viviendo de a 12. Tenemos personas que en un mes capaz que no salen al patio a estirar las piernas. Claro, la gente te puede llegar a decir, bueno, ustedes están pensando más en los derechos humanos de las personas que cometen los delitos, sino en las que son víctimas de los delitos. ¿Qué decís con respecto a eso? Primero que sí, porque los derechos humanos son de todos y de todos, pero nosotros también pensamos en las víctimas, pero nosotros sí, la reforma no lo hace. En ningún momento habla de las víctimas. En ningún momento habla de un plan para las víctimas. Lo que hace sí la reforma es, por ejemplo, esta inversión que se va a significar esta reforma constitucional, porque se va a significar una inversión, de la cual tampoco escuchamos hablar mucho de cómo se va a financiar, de dónde va a salir, pero significa una inversión. La inversión con respecto a los policías, a la guardia. A todo, porque, por ejemplo, las cárceles. Hoy en día
están en la situación que está, esto lo que va a hacer es seguir mandando gente, seguir privando a personas de libertad. Las cárceles no van a dar abasto, entonces en algún momento también vamos a tener que construir nuevas cárceles. Esta formación de la guardia militarizada, los allanamientos nocturnos también van a tener su gasto y su inversión para su aplicación. Ya que mencionas el punto de los allanamientos, Sí. Esta discusión que se está generando entre la articulación no a la reforma y la campaña Vivir sin Sí. Miedo hace que continuamente se pongan ejemplos de lo que pasa en otros países Sí. de un lado y del otro para compararlo con Uruguay y la situación actual o eventuales derivaciones según que Sí. pase en el plebiscito. ¿Qué responden desde no a la reforma cuando se dice que el allanamiento nocturno está habilitado en la gran mayoría de los países del mundo, según una estadística que ha sido muchas veces presentada en la campaña por el sí? Creo que ahí la forma yo les pregunto a quienes impulsan esta reforma, es en esos países que están autorizados los allanamientos nocturnos, ¿no hay narcotráfico? ¿No hay tráfico de drogas? ¿No existe? No. En ninguno de los países donde existen los allanamientos nocturnos sigue existiendo, y lo único que hace es, al contrario, es volver a la sociedad aún más violenta. En uno de los países que se llevó a cabo estas políticas similares, iguales, para la famosa guerra con el narcotráfico es México. ¿En México acaso no hay un problema con el narcotráfico? Por supuesto que lo hay. En México, cuando se implementaron estas medidas similares allá en el 2006, al día de hoy, a la fecha, tenemos un aumento del 250% de la violencia. Hay un saldo de más de 150.000 desaparecidos en manos de las Fuerzas Armadas. Y el modelo sigue perpetuando lo mismo y sigue fallando. Lo único que hace es derivar en una sociedad más violenta todavía. Me interesa conocer una opinión de ustedes, ya que al comienzo nos contabas que, entre otras cosas, están militando en territorio, haciendo ferias, recorriendo barrios, Sí. como es muy común en tiempos de campaña política electoral. Me interesa conocer qué les devuelve la gente, porque dicen muchas encuestas que la seguridad es, más allá de lo que después vote cada persona o piense, con respecto al plebiscito o la elección en general, una prioridad. ¿Eso se palpa en la devolución de la gente, en el diálogo en los barrios? Sí, por supuesto. Además, como digo al principio, nosotros no somos ajenos a que es uno de los puntos fuertes que hay que tratar, y claramente algo hay que hacer. Nosotros no lo estamos negando. La gente, por supuesto, y es un reclamo válido el que hay. Seguridad, sí, por supuesto, pero también cuando hablamos de seguridad, ¿qué seguridad hablamos? ¿Dónde hacemos la división? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad? Por ejemplo, yo como mujer, cuando hablo de seguridad, para mí seguridad, por ejemplo, es que hay 22 mujeres que fueron asesinadas en lo que va del año, que no aparecen muertas, que fueron asesinadas, y nadie habla de eso. No lo habla la reforma, por ejemplo. Entonces, yo personalmente no me siento representada, y seguramente muchas mujeres no se sienten representadas. Para otras personas también seguridad es tener un techo, una vivienda digna, un acceso a la educación, techo y vivienda digna, y no lo hay, y no lo tienen. Eso también es seguridad. ¿Dónde tienen más receptividad a la campaña que ustedes están haciendo? Pienso en distintos barrios de Montevideo y también en el interior. La receptividad ha sido buena en todos lados. O sea, lo que es importante frente a este tipo de discusiones, a este tipo de debates, que son muy importantes tenerlos y tenerlos como sociedad, porque también las sociedades nos tenemos que repensar y reformular constantemente. Y lo importante frente a esto, sobre todo cuando estamos hablando de una reforma constitucional, es informarse. Y ahí es donde, y es informarse, y es salir a la calle, y salir a hablar con el vecino, y tener esos espacios también con la familia, con amigos, pero es hablar e informarse. Y eso es lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a salir. Primero había un desconocimiento muy grande de lo que se estaba poniendo en juego y lo que se iba a votar en octubre. Mucha gente no tenía ni idea de que había una reforma constitucional en juego. Al día de hoy todavía hay gente que lo desconoce, o realmente de qué se trata. Hay gente que, por ejemplo, no sabe cuáles son los 4 puntos, o por ejemplo, que es importante saber que los 4 puntos se votan en conjunto, que está muy bien, capaz que podemos discrepar en algunos, capaz que puede estar de acuerdo en otros, pero al final, el 27 de octubre, esto es un paquete y se vota todo en conjunto. No se puede desglosar. No digamos. se puede desglosar. La charla de desglosarlo, en todo caso, lo tuvimos que haber tenido antes, o tenerla en este momento como la estamos teniendo. Claro. ¿Qué respaldo han sentido desde los partidos? Porque salvo el sector claramente de Alianza Nacional, hay diferencias de posiciones dentro del Partido Nacional, incluso dentro del Partido Colorado, el Frente Amplio. ¿Se han sentido apoyados? Sí, bueno, primero que es importante destacar que nosotros no somos político-partidarios, somos totalmente independientes. Hemos, por supuesto, recibido más apoyo de unos lugares que de otros. ¿De qué lugares?
hemos tenido más, capaz que nos han invitado por lo menos a tener más conversatorios del lado del Frente Amplio, pero también hemos tenido intercambios con la juventud blanca, esta hora, por ejemplo, jóvenes sin papeleta, también se han acercado jóvenes del partido, los jóvenes de Talvi, del Partido Colorado. ¿Jóvenes sin papeleta qué es, perdón? Es lo mismo que existió en su momento con No a la Baja, que eran los jóvenes por el no, es lo mismo, es una agrupación dentro de lo que son los jóvenes del Partido Nacional, que son jóvenes sin papeleta, que están militando esto desde su lugar. Nada, eso, o sea, hemos recibido apoyo de varios lugares, hemos intercambiado, o sea, siempre estuvimos abiertos a tener el debate con todos, muy especialmente, bueno, con quienes están del otro lado. Hemos tenido también con ellos varios intercambios. Y algo también importante frente a este punto es recordar que ninguno de los candidatos hoy actual a presidente apoya esta reforma. No es poca cosa. Nadie, por eso nosotros también decimos que votes a quien votes, más allá de eso, no pongas la papeleta, es que además ninguno de los candidatos hoy en día la apoya. Mariana, gracias por este No, rato por para favor, TV gracias a Ciudades. ustedes, Hasta un la placer. próxima.